today's easy, slightly better picture of employment. Good evening and welcome. Has already long gone. Podemos hacer trading súper bien, podemos hacer trading con una garantía total de que vamos a tener contrapartida, de que vamos a tener el spread bajito, de que vamos a tener siempre ningún problema a la hora de ejecutar nuestro stop, ¿vale? Casi como si fuera un videojuego, ¿eh? Fantástico. Pero va a pasar que cuando salen las noticias, toda ese agua que teníamos en el mar, pues desaparece y se nos queda un poquito en la piscina, ¿vale? Por lo tanto, eso significa que el spread va a aumentar porque hay menos liquidez y que puedo tener el problema de que si me tiro de cabeza de un trampolín así un poquito alto, más alto de este, como el que estamos viendo estos días en los Juegos Olímpicos, el trampolín de 10 metros, por cierto, unos trampolines preciosos, los de Londres, pues podríamos darnos un lechón impresionante, ¿vale? Porque no hay suficiente profundidad y nos podríamos dar un lechón bastante fuerte. Con lo cual, cuidado con el trading en el horario de las noticias. Disculpadme un segundito porque tengo la voz un poco ronca, estoy con vosotros en 2 minutos, un segundo solo. Por lo tanto, cuidado con la transición del periodo de noticias, bueno, mejor dicho, la transición del periodo en el cual no hay noticias al momento en el que tenemos lanzamientos de datos macroeconómicos, porque hay que ser muy conscientes de que la liquidez infinita que teníamos antes con el mar, de repente va a ser muy pequeñita y va a ser solo como de una piscina, ¿vale? Luego no valen frases de mi broker me ejecuta el stop donde ha querido, no he tenido contrapartida, etcétera, etcétera. Porque esto no es un videojuego, estamos haciendo trading en un mercado financiero real y hay una oferta, hay una ley entre oferta y demanda y dependiendo de si en un momento dado hay gente que está dispuesta a comprar, podremos vender y si queremos vender tenemos que ver si hay suficiente gente dispuesta a comprar, ¿vale? Si no, nuestra transacción no se va a realizar en el punto que yo quiero, sino en el siguiente punto disponible, ¿vale? Con lo cual hay que ser muy conscientes de ello. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es la revisión del calendario económico, ¿vale? Es lo primero que tenemos que hacer, es lo que estamos haciendo en todos los webinars los lunes de preparación de la semana, donde hacemos un recorrido de todos los datos macroeconómicos que vamos a tener. Y, por ejemplo, en el día de hoy, para los que no hayáis estado, aunque luego he creado también un artículo bastante extenso sobre lo que se va a avecinar esta semana. Esta semana va a ser extremadamente importante y quizás volátil, debido a que hacía muchísimo tiempo que no teníamos tanta información tan seguida y tan compactada, sobre todo en lo que va a ser el miércoles y jueves, ¿vale? Y por recordar un poquito de forma rápida, aprovechando que estamos hablando de ello, vamos a tener el miércoles reunión de la FED, el jueves, donde se dictará si va a haber un Q&A o no, casi con total seguridad no lo va a haber y se esperará hasta septiembre, pero quizás nos puedan sorprender con nuevas medidas. El jueves tenemos reunión del Banco Central de Inglaterra. En principio casi seguro que vamos a quedarnos en el 0,50 y que no habrá más estímulos debido a que en la edición anterior hubo una inyección bastante fuerte. Y luego la más esperada de todas, sin ningún tipo de duda, va a ser la del Banco Central Europeo, después de las palabras que tuvimos de Draghi el jueves pasado, en las cuales declaró que se va a realizar todo lo necesario para salvar al euro
y terminó con una sentencia firme diciendo y será suficiente. Bueno, eso ha creado muchas expectativas que veremos si se cumplen en acciones y finalmente esas expectativas cumplen con los analistas o no, y vemos como este rally que hemos tenido de más de 300 pips en el euro dólar se mantiene o se pierde de la misma manera que se generó, o incluso podemos llegar a niveles más altos, cercanos al 1,25, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son los diferentes escenarios que podemos tener en el Banco Central Europeo? Por un lado puede haber una nueva LOTR, cosa que quizás nos sorprenda tanto a los analistas porque hasta el propio Draghi está diciendo que mira, que no es que no es una medida que está funcionando muy bien, todavía queda incluso LOTR de la edición 2, de la que hubo en noviembre del 2011, ¿vale? Por otro lado, podría haber bajada de tipos de interés al 0,50, bien, pero no es una medida que vaya a solucionar la deuda en España, aunque sería muy beneficiosa para todo lo que es la economía empresarial. Y como tercer punto, que son bueno los que están más en el asador, son cualquier tipo de política que vaya a llevar una compra de deuda española e italiana, ya bien sea directamente por el Banco Central Europeo o por la MEDE, ¿vale? A la cual igual incluso se le podría dar licencia bancaria para que pudiera realizar compra directamente tanto de deuda en el sector secundario como inversión directa en la banca, ¿vale? Muy bien, bueno, no me enrollo más. Bueno, y luego, bueno, es que no es solo eso. Es que luego el viernes tenemos el dato de empleo, que es el más importante, el dato macroeconómico de estos que vienen rojos, más importantes, y que a la misma hora incluso tenemos el ISM no manufacturero, ¿vale? Que es también de los más importantes, a las 2:30 horario Madrid el viernes. Recordad que el reporte de empleo se emite el primer viernes de cada mes. Vale, pues un calendario macroeconómico como este de Forest Factory nos va a indicar el grado de importancia de la noticia. Amarillo flojo, naranja, hay que estar ya con cuidado, y rojo muy importante. Con lo cual las vamos a clasificar, por supuesto, hay algunos que tienen, luego vamos a ver otro calendario macroeconómico, en vez de amarillo, naranja y rojo, tienen 1, 2 o 3 toros o 1, 2 o 3 señales, pues lo mismo, ¿vale? Y luego vamos a tener lo que se prevé que vamos a tener en el dato macroeconómico, y una vez que se lanza, el dato que ha salido actual. Además, si se hace una revisión cuando sale el dato sobre el mes anterior, también se producirá aquí por ejemplo viene con una crucecita, que ha habido una revisión desde el dato, desde el mes anterior. Con lo cual, la revisión más la desviación que hay en el dato, pues puede provocar que en un momento dado haya sorpresa alcista o bajista en ese par. O si se queda igual, pues que no haya ningún tipo de movimiento, ¿vale? No solamente tenemos el calendario de Forest Factory, también tenemos el calendario de FXDD, en el cual pues veis que aquí, en vez de tener las condiciones de peligrosidad o de fuerza de volatilidad del amarillo al rojo, pues las tenemos en este caso con el número de señales o de toritos, ¿vale? Pero al fin y al cabo es lo mismo. Muy bien, bueno, esta es la típica reacción de una noticia en la cual nos hemos ido acercando hasta las 19:15, 20:15 en Madrid, que es el horario de la salida del statement de la Reserva Federal. Podría ser el equivalente al que vamos a tener este miércoles. Veis que la escala es de 25 pips en cada línea horizontal, ¿vale? Y esta es
la figura típica de una reacción de unas noticias. Vamos ahora por partes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos primero? Bueno, pues primero tenemos la prenoticia. ¿Qué es lo que sucede en los segundos, minutos antes de las noticias? Bueno, pues es este tiempo comprendido en el cual normalmente hay muy poca volatilidad, ¿vale? El mercado suele estar en el rango lateral. Hay poco movimiento, rango lateral, el mercado está en expectativas, ¿vale? Esto sucede, vamos a decir, el 95% de las sesiones. Sí que es cierto que hay un 5% de las sesiones en las cuales, pues justo los minutos antes, o incluso segundos, pero insisto, no es lo normal, el precio empieza a moverse rápidamente también, casi como si fueran las noticias. Hay veces que la gente incluso dice, parece que se ha adelantado el dato. Vale, pues no es que se haya adelantado el dato, sino esto suele ser por dos cosas. Una, en la cual no quiero hablar mucho, porque por el bien de la industria financiera, pues quiero pensar que ocurre menos veces que ese 5%, es que puede haber algún tipo de filtración, ¿vale? Podría haber algún tipo de filtración y en un momento dado pues la gente lo aprovecha. Vale, voy a olvidarme de este punto y voy a ir al que estadísticamente ocurre más veces, y es que hay gente en un momento dado que lo tiene tan claro justo antes del lanzamiento de las noticias que se posiciona. Por ejemplo, vamos a suponer que aunque hay unas fuertes expectativas de subidas de tipo de interés, pues o al revés, o que no hay expectativas de subidas de tipo de interés, hay personas y analistas que con su propio estudio, y no el que viene en el calendario macroeconómico, que es una media, vamos a suponer, de las 30 mejores agencias, en un momento dado deciden por su cuenta ponerse largos. Y recordar que estamos en momentos de piscina, unos segundos antes estamos en momentos de piscina, porque la piscina no es justo cuando también salen las news, unos segundos antes también estamos en modo piscina, y en ese momento es mucho más fácil mover el mercado. Con lo cual, si hay un hedge fund fuerte que se posiciona porque lo ve muy claro, porque no va a esperar la noticia, porque su equipo de analistas de sus 30 MBAs que tiene en plantilla lo tiene clarísimo, y todos los 30 dicen, mira, va a haber subida de tipos, pues cogen y se ponen largos unos segundos antes, con lo cual puede provocar que haya un movimiento. No obstante, no voy a insistir mucho en esta fase, que sería el pre-lanzamiento de las noticias, sencillamente pues porque el 95% de las veces no vamos a tener movimiento, va a estar el precio esperando, va a estar todo el mundo esperando, ¿vale? Muy bien, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues que viene el spike. ¿Qué es el spike? Bueno, pues es el pepinazo. Este spike es, por supuesto, si se producen las noticias. Estamos ya en el minuto 00, segundo 00, más una centésima, ¿vale? Esta noticia se ha propagado por wire, por cable, a Bloomberg, disculpa un segundito. A Bloomberg, a Reuters, a Dow Jones, etcétera, etcétera. Se ha propagado al instante, en un mismo instante, y la banca institucional, hedge funds, etcétera, etcétera, tienen una alta velocidad de comunicación con muy baja latencia, tanto en el lado servidor de emisión de la señal para el broker como en la recepción del dato. De tal manera que en solo centésimas de segundo
son capaces de reaccionar a este dato que nos viene de forma electrónica, ¿vale? No es nadie con una trompeta que empieza a decir más 0,1 décimas, inflación. No, nos viene de forma electrónica, por lo tanto los sistemas automáticos electrónicos pues son capaces de descifrar. Es un sistema además de lo más sencillo, que nadie se piense que esto es ingeniería de la bruja, ¿vale? Esto es un sistema tan sencillo como que si la desviación es más de 0,2 décimas me pongo largo y que si es menor de 0,2 décimas me pongo corto. O sea, no hay que comerse mucho la cabeza para diseñar un sistema automático que afronte las noticias en el primer spike o en los primeros segundos del lanzamiento de la noticia. Es un sistema extremadamente fácil de hacer. Y si es tan fácil, ¿por qué no nos podemos beneficiar todos de él? Bueno, pues porque aunque es tan fácil, e incluso existen herramientas que por una cuota al mes te pueden dar la señal en tu propio ordenador, ¿vale? Estamos hablando de cuotas, pues bueno, a partir de 300 euros al mes mínimo, pero bueno, existen, ¿vale? Tienes la posibilidad, por lo tanto, de entrar en el mercado en ese momento. El inconveniente es que tú no vas a tener la tecnología suficiente para, con tu conexión a internet en casa, poder hacer una entrada a la vez que te llega la señal, ¿vale? Con lo cual, aunque tengas la tecnología de software que te permita entrar y hacer una regla matemática tan sencilla como si la desviación es más de 0,2 entro y si es menos de 0,2 no, o en este caso al contrario me pongo largo o corto, o si es menos de 0,1 no entro, ¿vale? Tienes un problema y es el desarrollo, más que nada es la distancia en latencia, tanto a la parte servidor del broker como a la parte de las news, ¿vale? Con lo cual, solo el canal institucional con inversiones millonarias es capaz de estar a 0,1 milésimas de segundo de latencia de el broker, con el cual tienen acuerdos, y a 0,1 milésimos de segundo de latencia desde que Bloomberg, Dow Jones o Reuters lanzan la noticia, ¿vale? Muy bien, bueno, vamos a suponer que estamos en ese canal institucional y que somos capaces al instante al super flash de entrar largos. Vale. Además, entonces tenemos otro segundo problema. Disculpadme un segundo. Pero entonces tenemos otro segundo problema. Y es que aunque queramos y tengamos la velocidad suficiente, podría darse el caso de que nuestro broker no nos da contrapartida. ¿Por qué? Recordar la piscina. Recordar la piscina. Y si VS, Deutsche Bank, Bank of America en un momento dado están haciendo en su data feed a través de una plataforma ECN, por ejemplo, como podemos ver, por ejemplo, en la JForex, ¿vale? De FXDD, que podemos ver que tenemos en un momento dado hasta 100 y pico millones de contrapartida. 100 y pico millones de contrapartida. Vamos a verlo un segundito. Vale, en un momento dado lo que estaba comentando es que tenemos contrapartida de, fijaros aquí en el bid, 115 millones, en el ask, 118 millones. Eso significa 130 millones de nuevo. Estamos en el euro dólar en un instante dado, ¿vale? Eso significa que en un momento dado, si nosotros introducimos una orden de 110 millones en este momento, a un solo clic, en un instante, se nos va a ejecutar la orden. Es decir, esta plataforma ECN es capaz de tragarse órdenes de 120 millones sin rechistar a un clic
y con la profundidad de mercado de una forma completamente transparente porque aquí te la está asignando. Esto, sin embargo, no va a ser igual en las noticias, porque cuando nos viene una noticia, esta profundidad de mercado, que es el mar, que son los 120 millones, el mar, de repente pasa a ser pues el de una piscina. Y la piscina pues podría bajar a profundidades de mercado pues incluso de 100 veces menos, como por ejemplo solo 1 millón. Y en un momento dado, tú quieres entrar en el mercado y date cuenta que no vas a estar solo tú, sino que va a haber más gente y podría pasar que no hay contrapartida suficiente, porque los cientos o miles de traders que en ese momento quieren entrar, no hay suficiente oferta para la demanda que estás intentando realizar. Vale, bueno, pues ahí veis la reacción del spike, en donde en un momento dado, si yo he tenido la suerte de tener contrapartida dentro de la piscina y no del mar, todo esto es mar, aquí estamos en la piscina, pues estaré dentro del mercado. Si no, lo más normal es que, dependiendo cómo es mi modelo de broker, si es creador de mercado, me diga que no me puede ejecutar la operación y que si quiere y que si quiero me la puedo ejecutar pues 10, 15, 20 o 40 o los pips que sean por encima, es lo que se denomina patinamiento o slippage. O si tengo una plataforma de CN, yo le puedo programar un poco mejor que quiero que se me ejecute la orden, pero solo hasta, por ejemplo, este nivel. Sería una orden stop limitada. Stop porque quiero entrar largo por encima del precio actual y limitada porque quiero limitar mi riesgo de entrada hasta un determinado valor, ¿vale? Esto se suele limitar mucho también a la hora de meter las órdenes en los brokers, como por ejemplo también en la JForex, entras una orden stop, pero le dices que le puedes programar el slippage, que es desde donde tú entras hasta donde sería la orden stop limitada, o se supone esa diferencia de 10 pips, pues en vez de ponerle 2 dígitos, por ejemplo 1.2440 y luego 1.2450, pues pondrías 1.2440 más 10 pips de slippage, ¿vale? Ambas formas de actuar son muy parecidas y lo que te permiten es poder introducir una orden en el mercado con cierto riesgo, es decir, quiero entrar pero solo hasta ese nivel, ¿vale? Bueno, ese es el spike. El spike se va a producir, porque aquí veo a una persona que dice que hay veces que no reaccionan las noticias. El spike se va a producir siempre, 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 siempre que haya una desviación. El spike inicial se va a producir siempre, siempre, siempre. No obstante, desde la crisis financiera, un poquito más tarde, igual, desde los últimos 24 meses, ha bajado mucho la volatilidad en el lanzamiento de los datos macroeconómicos. Y la película, no lo quiero repetir mucho ahora porque lo he explicado ya 40 veces, es porque las manos gordas, las manos fuertes, los hedge funds, están ahora mirando no tanto a los lanzamientos de datos macroeconómicos, sino lo que está de moda ahora mirar es, ¿qué es? La deuda española, la deuda italiana, las elecciones griegas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante también por las implicaciones que tiene la reunión tanto de la FED como del Banco Central Europeo esta semana. Y por eso ha venido muy bien también hacer este webinar hablando de ello. ¿Vale? Primer spike. El spike puede durar o segundos o se puede extender en forma de onda durante varios minutos. En este caso, esta es una gráfica de un minuto, pues fijaros que el spike duró 1, 2 y 3 minutos. El primer spike, aunque aquí vemos que tarda un minuto en realizarse, normalmente esto es porque hace una onda, es decir, tira para arriba, luego vuelve a caer y luego vuelve a subir, porque la reacción inicial es de décimas de segundo, ¿vale? Muy bien, y después del spike tenemos un movimiento intradiario que puede durar minutos o horas y que la mejor representación, y aquí me voy a mojar yo porque normalmente no pongo material de mis cursos, ¿vale? Pero esta vez
pues como estamos ya cerca de veranito, me voy a enrollar y os voy a poner una gráfica que dice cuáles son exactamente los tipos de movimiento que se pueden producir después de un lanzamiento de noticias. Y no hay más que esto que vais a ver, con lo cual son unos diagramas súper buenos. Quiero que tengáis la atención al máximo, porque de verdad la reacción de un movimiento intradiario se puede resumir en este gráfico. ¡Toma! Toma, a ver unos cuantos jajas. Otros igual no se ríen tanto porque no les ha sentado tan bien. La broma, ¿vale? Pero es que es así, ¿eh? Después del lanzamiento intradiario del Spike, el Spike no es así, el Spike es súper fácil de detectar, ¿eh? De hecho, yo estuve haciendo trading en news muy especializado durante prácticamente un año, sé mucho de trading en news, ¿vale? Y el Spike inicial, os puedo decir que hay un 90 y pico % de fiabilidad de cogerlo bien, es más una garra tecnológica que otra cosa. Si tienes esa garra tecnológica contigo, puedes cogerlo con un 95% de probabilidad de conseguirlo en la dirección correcta, ¿vale? Con lo cual, el Spike es muy fácil de adivinar si se va a producir y a dónde va a ir, pero la reacción, pero sin embargo es muy difícil entrar, ¿vale? Pero sin embargo es muy difícil entrar. Sin embargo, una vez que ya se ha producido el Spike y empezamos a tener la guerra de que si llega a una resistencia y luego cae, que si al 61% de Fibonacci y luego vuelve a subir y luego parece que va a tirar para arriba y justo te rompe el stop, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer aquí diferentes dibujos, ¿vale? Diferentes dibujos de qué es lo que puede hacer la noticia, ¿vale? La noticia puede tirar para arriba, y luego de repente puede caer. Bueno, no voy a hacerlo así porque el nivel de salida, sabéis todos los que estáis conmigo, que seguimos muchos lanzamientos de noticias, sobre todo en la sesión europea, el nivel de lanzamiento de la noticia, de salida de la noticia, es muy importante y por lo tanto no estaría bien lo que estoy diciendo. Sin embargo, si vamos a suponer que la noticia sale de aquí, ¡pah! Primer pepinazo o spike, ¿vale? Ahí forma resistencia, justo en lo alto de la noria, ¿vale? Y de repente pues igual empieza a caer hasta un 28, 50, hasta 61,8 de FIBO, ¿vale? Fantástico momento para entrar. De hecho, hemos pillado varias entradas aquí, en este punto, por ejemplo, en los lanzamientos de UK a las 10:30, después del webinar. Los webinars de la mañana hemos pillado varias entradas así, ¿vale? Y de repente pues parece que, mira, más pega el verde con el verde. Fijaros como tenía todo bien preparado. Fijaros como el diagrama que os iba a enseñar al final, parecía que era de broma lo que os estaba enseñando. Pero al final, va todo igual, a juego y todo. Vale, y de repente, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! Que rompe la resistencia que marcó justo el swing anterior después del spike y ya parece que esto va a tirar 40 millones de pips para arriba y no, lo que hace es hace así y cae. Empieza a romper stops de los que se habían puesto cortos y los nuevos stops de la gente que entra largo justo aquí y pone su stop por aquí debajo y luego vuelve a caer, ¿vale? Y luego ya puede hacer lo que le dé la gana, o volver a hacer nuevos máximos y tirar para arriba, o romperle el nivel de salida. Si rompe el nivel de salida sí que hay bastantes probabilidades de que siga cayendo, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, me está dando aquí en el pie, me dan el pie ahí, sigue cayendo y me dan el pie, ¿vale? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, la reacción es bastante caótica. No obstante, el truco suele ser entrar muy rápido, con mucha decisión, ir tomando salidas parciales, no entrar en nuevos máximos ni en nuevos mínimos y dejar parte de la posición correr para cuando tengamos suerte de pillar la tendencia ya definitiva,
stops muy ajustados, entradas muy rápidas con mucha decisión, esperando los retrocesos clave de Fibonacci o de la línea de salida. Muy bien. Esto es en cuanto a intradía. ¿Vale? No obstante, también nos puede dar una tendencia. Bueno, veo que os lo estáis pasando bien, ¿eh? Hay muchos comentarios de risas. Pero luego, la noticia, si es lo suficientemente fuerte, puede darnos una tendencia a corto, medio o incluso hasta largo plazo. Y un ejemplo perfecto, aunque no ha sido un lanzamiento de un dato macroeconómico, sino que fue de repente que Draghi abrió la boca el jueves en Londres, parece que fue a ver cómo estaban los preparativos de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y se puso cachondo y de repente nos dice, vamos a hacer todo lo que sea por mantener el euro. Esto fue el jueves al mediodía. Y será suficiente, nos dice, ¿vale? Y claro, de repente todo Dios dice, ostras, ¿este qué va a hacer? ¿Este qué va a montar aquí? ¡Buah! Este va a comprar toda la deuda de España. Bueno, se lo tenía calladito el tío, este la va a montar bien. Vale. Entonces, crea un spike inicial, que ahora no lo estamos viendo aquí, porque sería un movimiento dentro del intradía en gráfico subminuto, ¿vale? Que se mantiene durante el tono de todo el día. Si bien es cierto que luego hay, como siempre, por supuesto, una consolidación, incluso un engaño, ¿recordáis? ¿Recordáis que al día siguiente, viernes, en el webinar de sesión europea, estuvimos viendo qué podía hacer el precio y esto fue un engaño, parecía que iba a tirar hacia abajo y poder hacer una posible U y al final se quedó ahí estancado y fijaros cómo se acercó hasta el 1.24. ¿Vale? Esta tendencia que ha marcado, que aunque ha roto nuevos mínimos, podría realizar nuevos máximos. Y he puesto esta, quizás esta no sea el mejor ejemplo porque hay una incertidumbre de lo que puede pasar ahora y os podría haber puesto un ejemplo que hubiera durado más días, pero lo bonito de este ejemplo es que acaba de ocurrir ahora mismo, ¿vale? Por eso es más reciente y podéis vivir, sentir mejor lo que os estoy diciendo. Esto sería más en plan swing trading, ¿vale? La reacción que da en plan swing trading. Por lo tanto, habéis visto cómo he ido moviéndome desde gráficos de 1 minuto hasta gráficos de 60 minutos para ver las diferentes fases que tiene el movimiento técnico de las noticias, ¿vale? No lo tengo puesto en otra diapositiva, pero lo que quedaría como resumen es que hay dos maneras también de afrontar las noticias y es, hasta ahora hemos hablado solo en cuanto al lado técnico de cómo afrontar las noticias, hemos hablado del SPY, de qué puntos dónde entrar, etcétera, etcétera, y otro que es por fundamentales, aunque lo hemos hablado un poco en el de pre-lanzamiento de las noticias. En el pre-lanzamiento de las noticias hemos visto también que se puede operar en las noticias por el lado fundamental. Es decir, uno, o por atrevernos a adivinar, entre comillas, cómo va a ser el dato, porque tenemos una fuente de información muy fiable, o bien porque estamos dentro del canal institucional, o bien porque compramos algún servicio de señales especializado en dar ese tipo de señales para el canal institucional. Un segundito. O podemos también, una vez que ya ha salido la noticia, que sería en la fase 2 o 3, o en la del spike, o en esta, en el que ya está establecido, con tiempo, ese tiempo pueden ser unos minutos o unas horas,
esperar a que se consolide el tema y en un momento dado decidir entrar después de haber visto el calendario macroeconómico, cómo ha salido el dato, y entrar en el lado que se supone correcto de los fundamentales, ¿vale? Ambas formas son muy difíciles, tanto la técnica como la por fundamentales, ¿vale? Incluso la unión de ambas también sigue siendo difícil, aunque es la recomendable, ¿vale? Muy bien, bueno, pues con esto finalizo el webinar. Vamos a ver, voy a echar un vistazo muy rápido por si hay alguna pregunta. Disculpad que hoy no os he hecho mucho caso con las preguntas, pero como empecé con un poquito de retraso, quería decir todo esto de una forma bastante rápido, ¿vale? Y voy a mirar si hay algún ajuste que habla de lo que estábamos comentando, ¿vale? El resto pues la podemos aprovechar en cualquier otro momento para responderlas. Sherman dice, mi familia le dice a Sherman, mira que estás pasado de flojo, tienes una semana sin asistir a las conferencias. Y yo respondo, lo que pasa es que el chaval estaba de farra en Barcelona. De farra no, que estaba trabajando, Pero me alegro de la coña esa que digáis que hasta se note que estabas sin ir a las videoconferencias y que te encontraban flojo, Las videoconferencias estas dan un montón de energía. Ay, qué risas. Pere comentando el nuevo servicio de escuchar los posts en el blog. Sí, efectivamente, está un poco en beta. Se pueden escuchar los posts en el blog cuando los ves desde la web, dándole al botón. Al final del artículo veréis que pone escucha este post y de tal manera que lo podéis escuchar. Se generó inicialmente para poder hacerlo sobre todo en el iPhone, en los dispositivos móviles, para que mientras estáis viendo el blog, cuando se está en movilidad, normalmente se está haciendo otras cosas también, pues que fuera una forma divertida y rápida de poder escuchar las noticias del blog. Pero no está funcionando muy bien. O sea, funciona bien en el sentido de que, bueno, sí, se te abre otra página nueva y te lo lee y más o menos la lectura en castellano es bastante correcta, pero estamos todavía un poquillo en beta. Tanto que no sé si seguiré ofreciendo el servicio, lo quitaré, ¿vale? Ha sido una prueba para ver qué feedback tenía también. Bueno, hay muchas preguntas, pero algunas no tienen nada que ver con esto de las news, ¿vale? Algunas que estoy viendo ya hemos hablado más o menos de lo que estáis preguntando. Gabriel Diego dice, si tenemos la noticia en el momento en el que ocurra, sabremos la desviación y con él las posibilidades de pips. Sí y no. He comentado antes que si sabemos en un momento dado la desviación y tú estás entrenado, por supuesto el primer día no, pero si ya haces un histórico, yo tenía 3 y 4 clasificadores llenos de impresiones de pantallas y de historias, pues haciendo un histórico, una especie de backtesting de noticias, en vez de con el Forest Tester, pues de noticias de cómo la desviación, qué desviación era necesaria en cada noticia de cada par para provocar un spike. Por ejemplo, 0,1 o 0,2 o lo que fuera. Eso por un lado, y luego por otro lado, el tipo de gráfico que a nivel técnico y los segundos que tardaba en hacer los cambios y llegar a los retrocesos, etcétera, etcétera, que provocan las news. Con lo cual tenía una especie de biblioteca de gráficos típicos post-news, por decirlo de alguna manera u otra. Y entonces, un poco empatando con lo que dice Gonzalo, según tu experiencia, ¿hasta cuántos pips se puede mover un fundamental? Si te refieres cuántos pips se puede mover un par en relación a un dato fundamental, en el spike inicial los movimientos típicos son desde los 20 pips hasta los
70, 80 o incluso 100 en el spike inicial, ¿vale? Luego ya a nivel intradía, es decir, lo que se mueve en la sesión, pues podría llegar a ser pues incluso unos 150, 80 de media. Y luego a nivel de swing trading, pues si precisamente, o bien por casualidad, o bien porque justo se estaba formando un buen suelo y es el que crea una tendencia que luego no tiene por qué ser que sea solo por ese fundamental, puede ser por la unión de más y por la tendencia de fondo, etcétera, etcétera, pues podría darte un swing trading, ¿por qué no?, de 700 pips. Pero este swing trading de 700 pips te puedo asegurar que no es solo por el dato macroeconómico de ese día, sino porque además se unen más factores que hacen que empiece una nueva tendencia, ¿vale?, de swing trading. Y Gonzalo, ¿qué canal de noticias recomiendas para estar al instante de las noticias fundamentales? Pues ya los he comentado, son los calendarios económicos o bien de Forex Factory o de FX Street, o el mismo que tenéis con el broker FXDD, que son siempre los que os estoy enseñando yo todos los lunes, ¿vale? E incluso cuando hacemos el lanzamiento en directo, que lo hemos hecho muchas veces, sobre todo el de las mañanas, porque es el que más veces nos ha pillado con noticias de UK, ¿vale? Y luego, la comprensión de esas noticias en nuestro blog mismo, ¿eh? Nuestro blog mismo, por ejemplo, hoy mismo, no sé si ha sido Coleman o Baton, contestando un poco a Pérez Serra, que estaba preguntando, lo estuvo preguntando jueves y viernes, de si el Banco Central Europeo había comprado deuda o no, pues en nuestro blog, ellos que están en el canal institucional, pues lo han escrito hoy mismo y han dicho que el Banco Central Europeo no está comprando deuda, ¿vale? Bien, Dina dando su parecer sobre la forma de hacer trading en noticias. ¿Qué es 30 MBA? Dice José Antonio García. 30 personas, analistas con un MBA. Es una forma de decir las cosas, ¿vale? Con titulación de máster. Wilson Montoya, por eso puse la diapositiva de la noria, ¿eh? Algunas veces después de las noticias se mueven en el sentido contrario de la noticia y después de recorrer algunos pips se gira y luego sigue el rumbo de la noticia. El primer spike os puedo asegurar que el 95% de las veces es en el sentido del dato macroeconómico, ¿vale? El primer spike. Pues que luego lo que es la noticia, lo que es luego la reacción después, aunque solo sea 3 minutos después, pues puede invertirse completamente y ir en el lado contrario de las noticias. Pero el primer spike, los primeros milisegundos, es siempre en el lado del dato macroeconómico. Luego ya puede pasar cualquier tipo de cosas, ¿vale? Bueno, Gabriel Diego, creo que he contestado antes lo mismo. No hace falta que estéis conectados a Bloomberg, lo podéis ver con todos estos calendarios macroeconómicos que os he comentado. Hay muchas más dudas, pero no voy a ser capaz de contestar. Son ya menos 10. ¡Qué barbaridad! ¿Vale? ¡Qué barbaridad! Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación. Si pensáis que hay una de vuestras preguntas que corre prisa en responderse, pues sabéis que tenéis más oportunidades en los siguientes webinars. De hecho, mañana estoy a la mañana otra vez con vosotros. Un abrazo y nos vemos. Adiós. Today means a slightly better picture of education and employment. Good evening and welcome. Authority will go.